Muy buenas tardes, profesor y compañeros de la clase Comunicación e Información 1. Les damos la bienvenida a nuestra exposición sobre el pensador Erich Fromm y nuestro grupo lo conforman Silvia Roa y quien les habla, Alejandra Hernández. Erich Fromm nació en Frankfurt en el año 1900. Pertenecía a una familia relacionada con el judaísmo ortodoxo, lo cual hizo que durante su juventud se inclinara por los estudios talmúdicos, aunque más tarde prefirió formarse en el psicoanálisis de Sigmund Freud como en el legado teórico de Karl Marx, lo cual hizo que se acercara a ideas del socialismo y doctorarse en sociología. Bueno, durante los años 30, cuando los nazis se hicieron al control de Alemania, Fromm se trasladó a New York. Allí abrió una consulta clínica basada en el psicoanálisis y empezó a dar clases en la Universidad de Columbia. A partir de ese momento, Fromm fue popularizando aún más el psicoanálisis con fuertes influencias en la filosofía humanista, que ponía énfasis en la capacidad del ser humano para llegar a ir volviéndose mucho más libre, autónomo, mediante el desarrollo personal. Cuando nació la psicología en la segunda mitad del siglo XIX, los primeros esfuerzos de esta primera generación de investigadores estuvieron orientados a entender el funcionamiento básico de los procesos mentales. Esto implicaba preguntarse por temas como el origen de la enfermedad mental, el funcionamiento de los umbrales de conciencia o los procesos de aprendizaje. El psicoanálisis de algún modo había introducido un enfoque más metapsicológico o cercano a la filosofía en la práctica psicoterapéutica. Sin embargo, esta corriente inicial de pensamiento, desde que inició, estaba subrayada en el poder de lo inconsciente sobre el individuo, por un lado, y estaba muy enfocada en dar explicaciones acerca de los traumas y los trastornos mentales. Bueno, basándonos un poco más en su enfoque, él partió del psicoanálisis para hacerlo virar hacia una visión mucho más humanista del ser humano, valga la redundancia. Para Fromm, la psiquis humana no podía explicarse simplemente proponiendo ideas acerca de cómo lo hacemos para conjugar con nuestros deseos inconscientes, con la presión del entorno y de la cultura, sino que para entenderla debíamos saber también cómo hacemos para encontrar el sentido de la vida, tal y como proponían en su momento los existencialistas. Fromm pensaba que la vida se puede vivir al margen del dolor y de las molestias o el sufrimiento. Este optimismo de su visión un poco humanista de las cosas no se expresaba solamente a través de la negación del dolor, sino que a través de una idea muy potente, la cual era que podíamos hacerlo soportable dándole un significado. Esta idea también la compartía con varios psicólogos humanistas de su época, como Viktor Frankl. Por otro lado, añadió a los dos sistemas deterministas de Freud, el inconsciente, y Marx, el de humanos determinados por la sociedad, algo bastante extraño a ellos, lo cual es la idea de libertad. Él animaba a las personas a trascender de los determinismos que Freud y Marx le atribuían. De hecho, Fromm hace de la libertad la característica central de la naturaleza humana. Bueno, por otro lado, existen ejemplos donde el determinismo opera en exclusividad. Una situación reflejada en el ambiente sería el determinismo casi puro de la biología animal. Al igual que dice Freud, por lo menos aquellas especies simples, los animales, no están ocupados en su libertad. Sus instintos se hacen cargo de todo. Por ejemplo, la marmota no necesita un cursito para hacer o decidir qué va a hacer cuando sea grande. Serán simplemente marmotas. Y para plantear una situación similar al ejemplo que les acabo de dar anteriormente, vamos a adecuarnos en la Edad Media, en donde, al igual que las marmotas, las personas tenían un destino fijo, es decir, si su padre era labrador, el hijo terminaría siendo lo mismo. Si el padre era rey, llegaría a serlo también su descendencia masculina. Y en el caso de las mujeres, pues es un poco diferente porque solo existía un solo destino para ellas. El papel de la mujer era en su hogar, ama de casa, cuidar a sus hijos, obviamente casarse, y las mujeres que no seguían ese destino simplemente eran marginadas o rechazadas. En la actualidad, la falta de libertad se ve representada por el determinismo social o biológico. Es fácil. Tu vida tiene una estructura, un significado, no hay dudas de eso, no hay un motivo de búsqueda para el alma, simplemente nos adaptamos y nunca sufrimos una crisis de identidad. Históricamente, pues hablando de esta simple pero dura realidad, la vida empieza a perfilarse durante el renacentismo, donde personas empiezan a considerar a la humanidad como el centro del universo en vez de Dios. En otras palabras, básicamente no solamente llevamos
la costumbre de ir a la iglesia o a cualquier otra institución. Tras casi 500 años, la idea del individuo con pensamientos, sentimientos, conciencia moral, libertad y responsabilidad individual se estableció, pero junto con la individualidad vino el aislamiento, la alienación y la perplejidad. La libertad es algo difícil de lograr y cuando la tenemos nos inclinamos a huir de ella. Fromm describe 3 vías a través de las cuales escapamos de la libertad. La primera es el autoritarismo. Buscamos evitar la libertad al fusionarnos con otros, volviéndonos parte de un sistema autoritario como es la sociedad en la Edad Media. La segunda es destructividad. Los autoritarios viven una dolorosa existencia, en cierto sentido eliminándose a sí mismos, pero otros responden al dolor viéndolo en contra del mundo. La tercera es conformidad autómata. Los autoritarios viven en su propia persecución a través de una jerarquía autoritaria, pero nuestra sociedad enfatiza la igualdad. Hay menos jerarquía en la que esconderse que lo que parece. Por otra parte, uno de los temas favoritos de Fromm era el de establecer los mecanismos con los cuales los gobernantes y aquellos que tenían el poder intentan condicionar las conductas de los pueblos, particularmente aquellos estados democráticos en donde esas maniobras deben permanecer en la oscuridad. Decía Fromm que el hombre solo hace lo que le prescribe la maquinaria burocrática y cada vez piensa menos por sí mismo, siente menos por sí mismo, estructura menos por sí mismo. Todo lo que le preocupa surge de su egoísmo y responde a la pregunta ¿cómo puedo progresar? ¿Cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo estar en mejores condiciones físicas? Pero no, ¿qué es bueno para mí como hombre? ¿Qué es bueno para nosotros como polis? No adquirimos nosotros la capacidad de pensar de forma original. Existen autoridades anónimas y algunas veces invisibles que imponen sus condiciones. Se les conoce bajo la denominación de opinión pública o sentido común, pero estos poderes nos causan verdadero terror ante el riesgo de aparecer opinando de manera diferente a lo que hace todo el mundo. Fromm se encontró entre los primeros en demostrar el papel de la propaganda en el sistema capitalista, en develar los mensajes ocultos que se encuentran tras la sonrisa tierna de un niño o la alegría increíble de una abuela. Los métodos utilizados por la propaganda política no se diferencian de aquellos empleados en la que solo tiene fines comerciales. El estilo de este tiempo histórico fue definido por Erich Fromm de la siguiente manera: ciudades inmensas donde el individuo queda empequeñecido y recibe el bombardeo constante de la radio, la televisión, los grandes titulares de los diarios que cambian constantemente de temas provocando incertidumbre acerca de cuáles son realmente las cuestiones de importancia. Los individuos deben enfrentarse a este mundo sobre el cual no pueden ejercer el más mínimo control. No queda dándole la posibilidad que seguir el ritmo que le imponen para no quedarse rezagado, de igual manera que hace un obrero en la cadena de producción. El control que ejerce la sociedad sobre nosotros resulta difícil de detención, pues trata de una autoridad internalizada y que determina nuestro comportamiento de acuerdo a normas éticas que hemos consumido, producto de las enseñanzas familiares, el aparato educativo y los medios de comunicación. Esta propaganda influye sobre el receptor por medio de la constante repetición de las fórmulas. Se usa la palabra de personas de prestigio o el cuerpo de una muchacha hermosa, debilitando nuestra capacidad crítica, pero también se apela reiteradamente a los temores, como al tener mal aliento o hacer el ridículo ante muchas personas, o recurre también a la ilusión de estar ante una posibilidad de cambiar nuestra vida por el simple hecho de usar un determinado producto. Bueno, y para finalizar esta presentación a manera de conclusión, queremos recalcar con mi compañera Silvia el enfoque principal de Fromm, el psicoanalista que se basa en el determinismo de la libertad para establecer los principios de la vida del hombre, del ser humano, en que no necesitamos efectivamente a más personas inteligentes, extraordinarias, sino personas que realmente tengan un pensamiento crítico, que vaya mucho más allá de lo que el sistema les propone o el sistema les enseña, entre comillas, enseña e informa.